Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para hablar de un tema que definitivamente ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, por qué no decirlo, también el de medio mundo. Hoy nos sumergimos en un verdadero escándalo, un huracán mediático que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, como habrán intuido por el título, vamos a destapar la polémica que se ha desatado por unos mensajes privados. Exactamente eso. Pero antes de empezar a desentrañar todo este lío, y para que no se pierdan nada de esta historia explosiva, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y estén al día con todas las últimas noticias, rumores y chismes jugosos del mundo del espectáculo. Ya saben, aquí en este canal nos encanta el drama, la intriga y, por supuesto, el análisis profundo de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Así que suscríbanse. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues de un supuesto escándalo que ha explotado en las redes sociales y que tiene como protagonista a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que, recordemos, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. Para aquellos que no estén familiarizados, esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, incluyendo Latinoamérica y Europa. Y fue gracias a esta serie que Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa chispa trascendiera a la vida real. Y es sorpresa. Parecía que así fue. Durante un tiempo Hande y Kerem mantuvieron una relación sentimental que parecía sacada de un cuento de hadas. Publicaciones en redes sociales, fotos juntos, declaraciones de amor, todo apuntaba a que la historia de amor de Love is in the Air se estaba replicando en la vida real. Era el sueño hecho realidad para muchos. Pero como en toda buena historia, la felicidad no dura para siempre. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la pareja anunció su separación. El corazón de los fans se rompió, pero la vida sigue y, como suele suceder, cada uno siguió su camino. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las especulaciones y los rumores no tardaron en aparecer. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de conjeturas. Y ahora, para añadir más leña al fuego, se han filtrado, o al menos eso es lo que se dice, mensajes privados supuestamente intercambiados entre Hande y Kerem. Un escándalo en toda regla. Pero, ¿qué dicen estos mensajes? ¿Qué es lo que ha desatado tanta polémica? Según lo que ha trascendido, estos mensajes revelan una supuesta relación clandestina, un amor prohibido. Algunos medios turcos y, por supuesto, las redes sociales han interpretado estos mensajes como evidencia de una infidelidad por parte de Kerem. Se habla de declaraciones de amor, de encuentros secretos, de conversaciones íntimas que pondrían en entredicho la fidelidad del actor durante su relación con Hande. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí para ser claros. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de la autenticidad de estos mensajes. Es decir, nadie ha confirmado, ni Hande ni Kerem, ni sus representantes, si estos mensajes son reales o se trata de una manipulación. Y aquí es donde entra el drama y la especulación. ¿Son reales? ¿Fueron filtrados maliciosamente? ¿Alguien está intentando dañar la imagen de alguno de los dos actores? Pero independientemente de la veracidad de los mensajes, el simple hecho de que hayan sido filtrados ha provocado un revuelo enorme. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de análisis, de debates. Los fans se han dividido, unos defendiendo a capa y espada a Hande, otros a Kerem, y otros simplemente exigiendo que se aclare la situación. Y por supuesto, los medios de comunicación no han hecho más que avivar las llamas del escándalo, publicando noticias, haciendo especulaciones y analizando cada palabra de los presuntos mensajes. Pero, ¿quiénes son los supuestos implicados además de Hande y Kerem? Aquí es donde la historia se pone más complicada. Según algunos rumores, y repito, según rumores, los mensajes involucrarían a otras personas. Nombres de supuestos amantes, de terceras personas que habrían influido en la relación de la pareja. Y como era de esperar, esto ha complicado aún más la situación,
añadiendo más ingredientes al ya de por sí explosivo cóctel. Una de las cosas más interesantes de este escándalo es cómo ha reaccionado el público. En el mundo del entretenimiento, especialmente en el turco, las audiencias son muy apasionadas. El amor y el odio hacia los actores y actrices pueden ser muy intensos. Y en este caso, la división de opiniones ha sido evidente. Por un lado, tenemos a aquellos que defienden la privacidad de Hande y Kerem. Consideran que la filtración de estos mensajes es una invasión inaceptable a su intimidad y que, independientemente de la veracidad de los mensajes, no deberían ser objeto de escrutinio público. Este sector del público pide respeto y exige que se deje de especular sobre sus vidas personales. Por otro lado, tenemos a aquellos que, por el contrario, exigen explicaciones. Argumentan que, al ser figuras públicas, Hande y Kerem deben responder a las acusaciones. Consideran que el silencio es una forma de encubrimiento y que, al no aclarar la situación, están alimentando la especulación y dañando su imagen. Este sector del público espera una declaración oficial, una respuesta clara y concisa que ponga fin a los rumores. Y entre estos dos extremos, hay una gran cantidad de personas que simplemente observan, analizan y debaten. Son aquellos que se interesan por la historia, que quieren saber la verdad, pero que al mismo tiempo, respetan la privacidad de los actores. Este grupo es quizás el más sensato, ya que entiende la complejidad de la situación y evita caer en juicios rápidos y precipitados. Pero, ¿qué implica este escándalo para la carrera de Hande y Kerem? Pues bien, es evidente que este tipo de situaciones pueden tener consecuencias negativas. La imagen pública de los actores puede verse dañada, lo que puede afectar sus contratos publicitarios, sus proyectos futuros y, en general, su popularidad. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo, la polémica también puede ser una forma de publicidad. A veces, un escándalo puede aumentar el interés del público y, paradójicamente, catapultar a los actores a la fama. En el caso de Hande y Kerem, aún es pronto para saber cómo les afectará este escándalo. Dependerá de su reacción, de sus decisiones y, sobre todo, de la verdad que se esconda detrás de estos mensajes. Lo que sí es seguro es que este episodio ha puesto a prueba la estabilidad de sus carreras y la fidelidad de sus fans. ¿Y qué pasa con Love is in the air? ¿Podría este escándalo afectar la reputación de la serie? Es poco probable que el éxito de la serie se vea seriamente afectado por este escándalo, ya que ya ha terminado. No obstante, es probable que se revivan viejas escenas de la serie en redes sociales y se recuerde el idilio entre Hande y Kerem, lo que puede generar aún más debates y especulaciones. Es importante señalar que la historia de Hande y Kerem no es la primera vez que un escándalo de este tipo sacude el mundo del entretenimiento. De hecho, es algo bastante común. Los rumores, las filtraciones, las infidelidades, son el pan de cada día en el mundo de las celebridades. Y aunque a veces nos parezca algo lejano, es importante recordar que detrás de cada actor, de cada actriz, hay una persona, con sentimientos, con emociones, con una vida privada que merece ser respetada. En resumen, el escándalo de los mensajes privados de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser objeto de escrutinio público. Un evento que ha generado un gran debate, ha dividido a los fans y ha puesto a prueba la imagen pública de los actores. Pero, ¿qué pasará a continuación? ¿Qué dirán Hande y Kerem? ¿Se confirmará la veracidad de los mensajes? El tiempo lo dirá. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el escándalo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Hemos analizado los detalles, hemos debatido sobre las implicaciones y hemos tratado de entender qué está pasando en esta historia llena de misterio. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que la información les haya sido útil, interesante y, por supuesto, entretenida. Y como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este escándalo? ¿Creen que los mensajes son auténticos? ¿Apoyan a Hande o a Kerem? Cuéntenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que estén interesados en el mundo del entretenimiento y en las últimas novedades de las celebridades. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, ya que prometo más análisis, más noticias y más chismes jugosos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.